Bueno, comienzo para abordar el tema. La idea del espacio en música tiene muchas dimensiones, hay muchos espacios, pero la que me parece poco frecuente, digamos hasta la mitad del siglo XX, es la integración del espacio físico de representación como un elemento dinámico en la creación musical. Yo debo decir que nunca contemplé esa idea hasta un día en que en la radio y televisión francesa escuché la primera ejecución o una suerte de ensayo público de una obra de Xenakis llamada Teletector, que después tuvo otro desarrollo. En fin, ahí era una presentación solamente con cuerdas. En el vestíbulo de la radio y televisión francesa había un grupo de unos 30 instrumentistas de cuerda y formando un círculo. Y había un sonido que pasaba de uno al adyacente y hacia el adyacente, etcétera, etcétera, y se iba creando un giro, siempre en el mismo sentido. No recuerdo si era en el sentido de las manecillas del reloj o el sentido opuesto. Pero me llamó muchísimo la atención porque lo interesante es que cuando uno escucha una evolución del sonido o del ritmo en el espacio, uno también predice cosas que pueden ocurrir, como cuando uno escucha un cambio de altura en música cualquiera, particularmente, por ejemplo, en la música clásica, uno es capaz de anticiparse a cómo va a ser la melodía, incluso hasta cómo se va a responder, cómo van a participar algunos de los instrumentistas, etc. Aquí el hecho mismo veo que ya está ahí Eduardo. Hola, Eduardo. El hecho mismo de considerar al espacio me pareció una enorme novedad y además fascinante. Y esa era la época en la que también conocí a Stockhausen y observaba que Stockhausen presentaba, estuve en todos los conciertos que hizo en París mientras yo fui estudiante, presentaba sus obras manejando él los potenciómetros, es decir, los deslizadores o botones. En este caso eran botones que corrían un riel que avanzaba y retrocedía, avanzaba y se incrementaba el sonido, retrocedía y se decrementaba. Y con eso lograba Stockhausen, por ejemplo, envolver a los oyentes en 4 u 8 bocinas de una enorme sala. Esta posibilidad también me pareció más común, por ejemplo, en la música electroacústica, es decir, que casi la música electroacústica estaba diseñada para escuchar el sistema estéreo a izquierda o derecha, y poco a poco evolucionó para escucharse en 4 esquinas, por ejemplo. Mucho tiempo después, la propia música electroacústica contribuyó a que se escucharan incluso hasta 3 dimensiones, como ocurrió con el sistema de John Chowning en Stanford, California. Pero llama la atención que este desempeño de utilizar la espacialización en música como un recurso no es común. Es decir, hay autores, y pongo muchísimos nombres, Ligeti, entre otros, por ejemplo, si quieren alguien más popular, Penderecki, Kurtag, Lachenmann, que yo sepa, que no integran al espacio en música. Y sin embargo hay otros, como Xenakis o Stockhausen, para quienes el espacio es primordial. Digamos que hay un grupo de compositores afiliados al espacio y otro grupo que no lo está. Yéndose a las raíces de este tema, recuerdo cómo
descubrí con el tiempo los coros espaciados de Gabrieli, que había trabajado en Venecia con el doble coro de San Marcos y había creado no solamente 2 coros, sino hasta 5. Yo en México estrené una obra para 5 coros, integrada por entre 3 y 5 miembros en cada uno de los coros. Y al analizar la música me di cuenta que, piensen ustedes en abstracto, en un pentágono. Piensen en ese pentágono como la típica representación de una casita. El techo, las 2 paredes laterales, un poco inclinadas hacia adentro, y el piso. ¿Cómo podemos jugar con ese espacio? Probablemente digamos que, ¿qué tal si el pico del techo hasta arriba fuera un punto y después fuera respondido por los 2 picos que quedan justo abajo, a la derecha y a la izquierda, y luego por otros 2 picos más, para crear un movimiento que iría de arriba hacia abajo de la casa? O, si se quiere, en esas 2 dimensiones sobre una superficie plana, ir del fondo a los 2 lados extremos y al otro lado del pico inicial. O, por ejemplo, hacer un recorrido en el sentido de las manecillas del reloj, por el opuesto, en el que tuviésemos giros a distinta velocidad, pero en que corriéramos, digamos, de acuerdo a la forma. Es decir, que la misma forma nos estaría implicando una construcción musical. De la misma manera en la que, por ejemplo, una escala musical impone una forma para hacer etc. Toda esta idea de que el espacio musical, por su propia distribución, impone una forma o impone su escala, y me refiero a escala a el orden en el que podemos organizar la aparición de los puntos, se integra de una manera espontánea, inconsciente o consciente al proceso de inclusión del espacio en música. ¿Cómo entender esa idea del espacio en música? Lo primero es tener la experiencia interior de escuchar que el sonido se mueve, de escuchar que alrededor de nuestra cabeza el sonido se desplaza. Algunos de los alumnos que he tenido, y aquí enfatizo, en su mayoría han sido zurdos, como lo soy yo, han tenido interés espontáneo en las sesiones de imaginación en representar o en incluir al espacio. Recuerdo a un chico de origen polaco en San Diego que decía que escuchaba un trombón atrás a su derecha y que ese trombón atravesaba el espacio y se iba hacia sus pies a la izquierda. Me impactó la precisión que tenía este chaval para narrar lo que estaba viviendo, y así me ocurría con otros alumnos más con quienes practiqué el ensueño creativo de una música. Es decir, el proceso en el cual el alumno está recostado en una mesa, en un diván si se quiere, y libera su imaginación para crear, digamos, en la mente, dentro de su mente, crear sin que nada ocurra afuera, una escena musical dada.
Por lo general, me llama la atención que quienes han incluido, digamos, esta forma de creación con el espacio han sido muy pocos, pero esos pocos han sido, por lo general, personas, jóvenes músicos, para quienes el espacio era fundamental, para quienes el espacio era un elemento tan importante como podría ser la altura, o el color, o el ritmo, etc. Eso me lleva a integrar, digamos, el espacio musical a la composición del macrotimbre en música. Y eso es lo que voy a comenzar a exponer a ustedes a través de esta conferencia que di alguna vez para la Sociedad Matemática Internacional sobre el espacio físico musical fijo o móvil, bi o tridimensional. ¿Por qué fijo? Porque podemos pensar que las fuentes sonoras están quietas, o podemos pensar que esas fuentes sonoras se desplazan. Bi o tridimensional. ¿Por qué? Porque puede ocurrir en un plano o puede ocurrir en 3 dimensiones, en un volumen. Déjenme ver ahora como algo para que se active. Eso, ya está. La investigación y creación del continuo en México, en música, no en México, comprende en este caso un continuo de alturas, otro de ritmo, otro, un continuo que va del ritmo al sonido, que es cuando podemos percibir un golpe continuo que se acelera hasta que se convierte en un ronquido, y de ese ronquido pasa a percibirse ya como una altura sonora. Luego el otro es el continuo del espacio. Ese continuo del espacio quiere decir que tenemos la sensación de que el sonido se desplaza o el ritmo se desplaza, en fin, la más audible, se desplaza de manera imperceptible dentro del espacio. Es decir, que no escuchamos necesariamente el punto fijo, la fuente de la cual emana, sino que esta fuente está vinculada a otras fuentes y crea el efecto que tenemos con el estéreo, que nos da la impresión de que la materia audible se desplaza suavemente de un lado al otro, o violentamente si se quiere. Es decir, de la misma manera en la que se logra el efecto estéreo en la música electroacústica o en las grabaciones estéreo de música orquestal antigua, en la que se divide de un lado a los violines y a los chelos, por ejemplo, y a veces se tiene la impresión de que el mismo sonido transita de un lado a otro. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en alguna obra de Tchaikovsky, en donde es la Sinfonía Patética, el movimiento lento, en donde hay un tejido de varias voces que están creando la misma melodía, pero todas las cuerdas están distribuidas según tradicionalmente. Luego, finalmente está este continuo ritmo, sonido, espacio. En realidad, el ritmo, sonido siempre están fusionados. O sea, no podemos pensar en que haya una altura si no tiene una duración. Pero tampoco podemos pensar que haya un ritmo sin ser percibido por una altura. Ni tampoco podemos pensar en un ritmo sonido sin un espacio. Una de las primeras ideas que se tuvo acerca del timbre era de orden, diría, filatélico. ¿De dónde viene el sonido? Viene de tal instrumento, es decir, ¿qué es lo que lo produce? Y esa vinculación entre el color instrumental o vocal de un instrumento y el de dónde viene, la ubicación en la que se encuentra, es la que
crea esta suerte de integración, ritmo, sonido, espacio, y los tres de forma continua. Tengo aquí, por ejemplo, un dibujo de una obra que produje en el sistema OPIC creado por Xenakis. La produje en 1980. Esta obra se llama Ewaon, que traducido del náhuatl al español quiere decir Ewa, echarse a volar, y on, distancia, lo que significa aquel que emprende el vuelo a la distancia. La lectura y la producción de esta obra fueron realizadas mediante el dibujo. Cada una de las líneas delgadas que ven ustedes ahí es un trazo hecho de izquierda a derecha, según el sentido de la escritura. Yo hubiera preferido hacerlo en sentido contrario, de derecha a izquierda, pero estaba diseñado el sistema. El número de líneas que hay en los momentos más densos alcanza 80 o 100 de ellas. Cada una de esas líneas se convierte en un sonido, y el timbre de ese sonido para toda la obra fue la grabación de mi propia voz, produciendo un sonido muy complejo, muy denso. Es decir, un sonido muy ronco y lleno de acústica rica, digamos, ruidosa. Esta página, por ejemplo, dura creo que 7 u 8 segundos. Es decir, que si lo leyera yo haría... etc. Lo importante aquí es que el espacio de representación visual se convierte en un elemento básico para transferir la imaginación. Yo pensaba originalmente, por ejemplo, en el viento, en el movimiento dentro de un espacio completamente libre. Aquí eran 2 dimensiones y no tenía más remedio que dibujar de izquierda a derecha para representar ese movimiento. Era un espacio reducido, limitado. Represento aquí enseguida una transición que va del continuo del ritmo al sonido. Como verán, en la parte inferior hay una redonda larguísima, o cuadrada más bien, producto de la fusión de 8 cuadradas, que duraría, por ejemplo, 10 segundos, perdón, que duraría 64 segundos. Sería el equivalente a un do menos 10. Si ven en la columna al centro estará menos 10, el menos 9 sería el 32, menos 8, 16, y así sucesivamente llegaríamos a un 0, que sería un 16avo de segundo. Y ese 0 es la frontera entre ritmo y sonido. Ahí podemos colocar uno de los sonidos más graves que alcanzamos a escuchar, que puede producir un órgano, por ejemplo. Y después de eso ya tenemos todos los dígitos son positivos, un 32avo, un 64avo, etcétera, hasta que llegamos, puse como límite 16.000 ciclos por segundo, cosa que yo no escucho, creo que no escucho ni siquiera 8.000. Pero bueno. Todo esto implica que hay un espacio físico, no de representación, sino un espacio físico en el cual la materia se fusiona. Y entiendo que el ritmo y el sonido son materia. Aunque nos parezca que el ritmo es más una abstracción, es un elemento completamente aislado, que podemos tratar como se trataría en la poética de la antigüedad, ¿no? El ritmo puede entenderse como materia física. Y tan es materia física que tendría la misma
implicación que el tiempo-espacio einsteiniano. Para Einstein no podemos hablar de tiempo sin el espacio. Y para la música no podemos hablar de ritmo sin sonido. Y como decía antes, tampoco podemos hablar de ritmo sin sonido y sin espacio físico de representación. Ven aquí, por ejemplo, una forma que pertenece a un fragmento de una obra mía de percusión, se llama Eolo Oli, en el cual está grabado un ritmo que hace pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, etc. Ese pequeño ritmo se va acelerando desde casi un segundo hasta un fragmento de segundo. Es decir, que en cada ventanilla hay un segundo. O sea, perdón, el fragmento ocupa 1, 2, 3, 4, 5 segundos, casi 5 segundos. O sea, en la ventanilla 1 a 6 está la forma de onda completa. De las 6 a las 7 ya continúa acelerándose esa forma de onda. Y en la página 11 tenemos ya una aceleración máxima. En total ha durado 1 segundo, .82 de segundo. Y esto nos habla de una cronoacústica continua de la forma de onda. Sí, todo esto va en apoyo de lo que acabo de mencionar. ¿Escuchamos esto? Sí, sí lo podemos escuchar. Sí es suficientemente rico en armónicos el contenido de la forma de onda rítmica. Al acelerarse o ser todavía más lento, podría haber un momento en el que escucháramos algunos picos, algunas pequeñas percusiones que nos denunciarían que algo está sonando por ahí. Cuando llegamos ya a la ventanilla 11, ya comenzamos a escuchar ese ronquido y entramos ya al terreno del sonido. Veamos, por ejemplo, una forma de onda rítmica. Aquí representa una forma de onda rítmica de acuerdo con una representación de amplitud que pongo entre 0 decibeles y luego con valores tradicionales de la notación entre 3 pianos y 3 fuertes. Y después, para poder señalar en qué punto se encuentra esta forma de onda rítmica, divido la ventana, digamos, o el cuadrado de la primera ventana, entre 3, entre 4, entre 5 y entre 7. ¿Por qué entre esas cifras? Pues son los números primos. Al poner 4 estoy implicando 2. 3, 5 y 7 son los siguientes números primos de 2. Y me va a dar todo ello una buena referencia de en dónde se encuentra esta forma de onda rítmica. Si esta forma de onda rítmica está acelerada, vuelvo con ella. Es decir, esta forma de onda rítmica es una representación cercana a la forma anterior, a esta. Aquí está condensada en una sola ventana y aquí vemos la representación de esa forma de onda rítmica a través de su, por ejemplo, duración. Pues sería, supongamos que fuera una negra, es igual a 1 segundo. Sería un pulso, pum, se acabó. ¿Cuál sería la altura? Asignamos como altura un do. O puedo leerlo por separado. Puedo leer solamente la parte izquierda del gráfico y observar que ese sonido o que ese ritmo tendría una duración de 1 segundo, que tendría un acento de 3 fortes en crescendo. Aquí lo están viendo. O sea, subió al inicio de la primera ventana muy rápidamente desde 0 decibeles a 3 fortes, que tendría un vibrato. ¿Cómo obtengo el vibrato? Es decir,
el contenido armónico. A partir de la información que me está dando los divisores que tengo de la duración, estos que ven en la parte de abajo, 3, 4, 5 y 7, pueden observar también cómo en la primera línea tengo una división entre 11 segmentos, es decir, que sería el siguiente número primo después de 7, después una división entre 7 en la parte de abajo, luego abajo del 7 una división entre 5, abajo de esto una división entre 3, y esto crearía una forma de onda, crearía, digamos, la forma de onda a nivel del ritmo y de su amplitud, es decir, de una suerte de pulsación sin que percutiese, como ocurriría con un vibrato, y que haría algo así como etc. Lo pueden ver abajo, que es un conjunto de notitas ligadas que van desde 0 a 3 fuertes, descienden a 3 pianos, mezzo forte, mezzo piano, forte, 2 pianos, etc. Todo esto es la manera en la que ondula la duración principal, es decir, la duración de arriba. Durante un segundo, el contenido armónico, que yo denomino arbitrariamente vibrato, para aplicarlo a la escritura instrumental, tiene esa evolución. Del lado derecho, vamos a ver los atributos sonoros. Por un lado sería la altura, sería un do del violonchelo, la intensidad global, que sería un forte, el timbre, que sería, por ejemplo, un fa sostenido, que sería ese armónico décimo, en triple forte y 2 pianos. Está descendiendo de triple forte a 2 pianos súbitamente. Un si bemol, que sería el séptimo armónico, de mezzo forte súbitamente mezzo piano. Un mi cuadro, que sería el quinto armónico, de 3 fortes a 3 pianos. Un 3, un sol con 3 pianos, que sería el tercer armónico. Un do, que sería el segundo armónico, que sería la fundamental. El segundo armónico sería el do, una octava arriba de este. Y lo que ven abajo, que es una figura caprichosa, es más o menos parecido a lo que vemos a su misma altura del lado izquierdo, en el ritmo. Es decir, es la manera en la que se mueve la información del timbre, a tal velocidad que no podemos realmente describirlo tal como yo lo estoy haciendo. Es una figuración de cómo podría escucharse. Para poder abordar ahora el tipo de materiales con los cuales lidiamos en música, es importante definir qué tipo de materia es aquella con la que lidiamos. Supongamos que nuestro macrotimbre, o que el material que estamos utilizando, está formado por información hecha de escalas. Una escala de color, por ejemplo, podría ser ese triángulo. Una escala de intensidad, podría ser el rombo que está por ahí. Una escala de acentuación, podría ser el pentágono, y así sucesivamente. Tendríamos un total de 6 valores para formar un macrotimbre, y el resultado, digamos, de esa conjugación sería muy parecido a lo que ocurría con la música serial de los años 50 y 60, en la que había varias series al mismo tiempo que corrían, y cada una de las series tenía un efecto sobre algún parámetro, les llamaban, del sonido o del ritmo, y creaban estos macrotimbres discontinuos, multifactoriales. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es muy parecido a imaginar una bicicleta. Imagínense una bicicleta que tuviera unas ruedas como esas. Estaría llena de etc. No produciría un sonido continuo, etc., como ocurriría con una bicicleta con llantas de goma o de aluminio, como ustedes quisieran.
habría siempre una rítmica que estaría predominando. Y esa rítmica, observen cómo es tendenciosa. Es decir, recuerda que habíamos planteado ver un pentágono para hablar del espacio. Casi lo estamos viendo ahí. Tenemos el pico del techo al centro, arriba, y luego vemos como a los lados hay una gran distancia entre ese pico del centro y el primer vértice. El primer vértice de un decágono, creo que será 3, 4, 5, 6, 7, 8, de un octágono. Vamos bajando hasta que llegamos al triángulo. Las distancias que se van formando hacia abajo son relativamente rápidas, etc. Si lo recorren, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj, estarían viendo esta misma mecánica. Bien. En contraste, tenemos aquí un macrotimbre continuo multifactorial. ¿Qué ocurre? ¿Alguno de ustedes puede decir en dónde está cada línea en cada instante? Difícilmente. Se están borrando, se están creando, digamos, relaciones difusas entre cada uno de los elementos del macrotimbre. En vez de representarlo como una figura cerrada, está representado mediante espirales. Y esas espirales dirían que vamos de la información más pequeña a la más grande, o viceversa, de la información más grande o más lenta, o más grave, o más lenta para difundirse, como sería con la amplitud, a la más rápida para difundirse, más fuerte. Tenemos aquí una trayectoria tridimensional para representar, ya no como se hacía con la UPIC de Xenakis, sino como yo lo propongo con el nuevo modelo de UPIC que intenté desarrollar y no fue posible en París en el año 2000-2001. Yo proponía que en vez de dibujar de izquierda a derecha, dibujáramos una trayectoria en la que pudiéramos regresar. Si uno tiene que dibujar de izquierda a derecha, al regresar hacia la izquierda, yendo siempre hacia la derecha, pero si uno regresa un poquito, se borra la información, desaparece, no tiene significado alguno. Ahí se cortó la información y no se puede continuar con su evolución. Sin embargo, supongamos que tenemos una trayectoria en la cual vamos haciendo estos giros y vamos avanzando de izquierda hacia derecha, en general, pero podemos retroceder. ¿Qué quiere decir retroceder? Bueno, en la vertical quiere decir que yo voy de aproximadamente un Do por debajo del Do central, subo a un Do 2 octavas arriba del Do central, o poco menos. Entonces hago Do, etc. En cuanto a la altura. En cuanto a la intensidad, según voy en dirección de la profundidad, estaría yo en un triple fortísimo a un triple pianísimo. Dependería de dónde está esa profundidad. Supongamos que al hacer estos giros, en la medida en la que yo me aproximo al fondo, será más débil. En la medida en la que me aproximo más hacia mí, que soy el lector de la imagen, sería más fuerte. Y luego, en lo que hace a la horizontal, iría yo, por ejemplo, el color del instrumento iría de molto sul tasto a molto sul ponticello. Con lo cual estaría creando una imagen tridimensional con la cual cada una de las dimensiones, cada una de las coordenadas, estaría indicando la transformación continua de algún aspecto. Es decir, sería... etc. O sea, al final terminaría en un molto sul ponticello y al inicio estaría sul tasto. ¿Entienden la representación?
¿Están dormidos? No, sí, sí se entiende muy bien, Julio. Ok, muy bien. Sí, clarísimo. Bueno, muy bien. Vamos ahí. Sí, sí, sí. Perdón, se me olvidó indicar algo más. Es que en esta trayectoria tridimensional observará que hay unos pequeños cortes en el lazo, digamos, ¿no? Cada uno de esos pequeños cortes es una división de la unidad de duración, con lo cual me permite medir lo que dura. Ven el punto que está de inicio, el punto al inicio, que está abajo, digamos, o más abajo que los demás, a la izquierda. Ese punto de inicio tiene una flechita y si vamos en ese sentido, entonces avanza pum, 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 etc. Y es lo que nos permite medir la velocidad a la que se va avanzando. ¿Cuántas rayas hay de esto? No sé, supongamos que hay 30 o 20 o 25, 30. No importa. ¿Cuál es la unidad de velocidad que vamos a aplicar para que esta lectura sea etcétera, o sea más rápida, etcétera? Pero para saber exactamente en dónde estamos en el tiempo, en vez de utilizar la coordenada horizontal, asignamos o atribuimos a la propia trayectoria la información de la evolución temporal. Con lo cual, logramos 4 aspectos. 1, 3 dimensiones coordinadas y un tiempo que es el que va llevando la cuenta. El tiempo no es una dimensión para la visión que yo tengo, porque el tiempo se aplica a las 3 coordenadas distintas. Digamos, el tiempo es el que coordina o dentro del cual evolucionan esos 3 aspectos. Y esos 3 aspectos podrían ser 400, si quieren, o llegar así a un límite desconocido totalmente, pero no importa, el tiempo seguiría siendo el mismo. Podemos encontrar que si hacemos un corte de cómo evoluciona esta trayectoria, a lo mejor el tiempo en el cual está el primer segmento, segundo, tercero de esas evoluciones temporales, se encuentra en distinta posición de altura, en distinta posición de color, en distinta posición de amplitud. Aquí hay otro modelo de trayectoria, es una trayectoria con forma de lazo. Tengo aquí, del lado izquierdo, igualmente están las alturas. Ahora, al centro, la profundidad, la coordenada Z, sería de un vibrato lento, por ejemplo, 0 vibrato o 1 segundo de vibrato al inicio, 2 tercios, 1 tercio, 1 sexto, 1 noveno de segundo, en esa Z, y en lo que hace al color, que podría ser un instrumento de voz, o atribuirle a esos colores como U, ser sul tasto, e I, ser sul ponticello, o simplemente las vocales para una entonación de la voz. Y esa sería la coordenada horizontal. ¿Qué ocurre con las otras 3 coordenadas? Yo observo que hay 3 coordenadas. Por un lado tengo el lado en el cual estoy desarrollando, el lado el que, por ejemplo, se ve en blanco, donde hay puntitos. Y por otra parte, hay una coordenada en la que se ven rayas. ¿Lo observan? Es decir, que cuando, Sí. cuando yo estoy girando, estoy volteando, estoy creando, digamos, una transformación, esa es la tercera dimensión, el giro, cuando se observa la parte blanca o cuando se observa la parte oscura, me dan a su vez una distinta transformación, que podría ser, por ejemplo, otra coloración, un timbre secundario. Y lo otro sería el grado de granulación que podría tener o
el grado de lo que quieran, de distribución en el espacio, si quieren, podría ser una de ellas. Tenemos entonces ahí una trayectoria que comienza casi al centro, cerca de donde está vibrato 1/6 de segundo, y que va girando, etcétera, hasta que termina la parte inferior, cerca de 2/3 de segundo. Es una trayectoria compleja, en donde, no alcanzo a ver aquí, sí, habla de 3 dimensiones más 2 dimensiones. Estoy hablando de 2 dimensiones, pero en realidad para mí hay 3. 3 más, o sea, serían 6 dimensiones, donde estoy hablando de grano y pulso por una parte, pero puedo estar también considerando que el giro, el twist, que se diría en inglés, el voltear, digamos, la trayectoria hacia la parte clara o hacia la parte oscura, es una dimensión más. Entonces, en una sola representación tengo ahí muchos datos que están coordinados. Y el tiempo de evolución de la trayectoria lo tiene una vez más con estos cortes que se le están haciendo al lazo. En este caso es una trayectoria con carácter de lazo. Digamos que una trayectoria semejante a esa podría producir en su conversión a trayectorias, ahora sí ya, más tradicionales, en las que el tiempo está en la horizontal, de izquierda a derecha, y la energía de cada uno de los componentes está de abajo arriba. Tengo ahí una columna, no sé si alcanzan a ver bien, porque están muy pequeñitos ya las letras, pero el extremo izquierdo sería la velocidad de ataque, sería desde 4 segundos a 1/16 de segundos. SA, PA, AN, QA, A, MA, no recuerdo cuál es el código, pero podría ser el color, digamos, de la cuerda. Déjenme verlo, no alcanzo a verlo con la claridad, pero debe ser, es la letra B. Ok, ahí está la letra B. Sí, es el color de la cuerda. Es decir, es como sultasto, etcétera, o algo así, hasta extremo sulponticello. En la letra C es el vibrato, desde 1 segundo con 1/3 o menos, sin vibrato, hasta subir a 1/8 de segundo. En la letra D está una escala cromática que nos da del Do al Re sostenido hasta allá arriba, 1/8 más arriba, y que es lo que vemos ya transcrito es una obra para violín, un fragmento de alguna obra para violín. En la letra E tenemos la evolución de la intensidad de 4 pianos a 4 fortísimos, y en la letra F tenemos otro elemento más, que es, ese sí es el color de la cuerda, molto, sultasto, tal. SA creo que es algún, no lo estoy viendo claro, no, es muy pequeño, no lo alcanzo a ver. La letra B, ¿a qué está asignado? No lo recuerdo, pero sería cuestión de salir de PowerPoint y meterlo en y meterme a averiguarlo en el texto, lo cual haría perder tiempo. Bien. Ahora muestro algunas de las aplicaciones ya de la utilización del espacio, entendiendo que ese espacio ha sido elaborado a partir de un macrotimbre. El timbre, por ejemplo, de esta obra cantonémico para cuarteto de cuerdas está constituido por elementos de tipo discontinuo. ¿Recuerdan el tipo de configuración que nos daban del triángulo al octágono, verdad? Que era un conjunto de elementos agudos, en donde no permitía tener la misma continuidad que con las espirales, que era la segunda representación. Entonces tenemos aquí, por ejemplo,
cómo distribuir a un cuarteto de cuerdas, suponiendo que el público se encuentra al centro de la sala. Bueno, una forma que me parece bastante posible es poner a los agudos en diagonal. El violín primero y el violín segundo estarían en la diagonal AD, mientras que la viola C y B serían el violonchelo y la viola. La lectura del cuadrado se basa en la lectura de la teoría de grupos finitos que forma una Z, A, B, C, D, formando una Z en esa lectura. Una segunda obra que exploro el espacio es bastante más rica, digamos, en cuanto a la distribución, porque se propone dos formas. Una, esta forma que es, digamos, tener una suerte de horizonte al frente, cómo hacer para que nunca se escuche demasiado cargado, como se hace en las orquestas tradicionales, los violines a la izquierda y los bajos a la derecha. Bueno, aquí son 5 violines primeros, 4 segundos, 3 violas, 2 violonchelos y un contrabajo. Aquí ven el contrabajo, está casi al centro, ¿lo ven? Pero un poquito a la derecha. Y los violonchelos, ven al violonchelo 1, que está a la mitad del lado izquierdo, y al violonchelo 2, que está un poco más, es el penúltimo del lado derecho. Tenemos luego las violas, 3 violas, están repartidas como un triángulo, una viola casi al centro y 2 violas a los lados. Los violines segundos forman, digamos, una pequeña línea, y los violines primeros forman ya realmente una curva. Violín primero 1, violín primero 2, que estaría casi al centro, el violín 3, justo ya al centro, un violín 4 más cargado a la derecha, y violín 5 completamente a la derecha. ¿Qué efecto habría? Que cuando estuviera sonando toda la orquesta sería una amalgama, estaría muchísimo más fusionado, digamos, el color de todos los instrumentos, sin predominancia de ningún color de ninguno de los grupos. Es una distribución espacial en curva, es una curva, digamos, esa curva sería un décimo de un círculo casi, ¿no? Y aquí tenemos la otra distribución, circular, en donde es exactamente lo mismo, la misma distribución que hay, creo, en la anterior, y como ven, se parece mucho a la representación que hacía yo del material de tipo discontinuo al inicio, donde están desde del triángulo al octágono. En este caso es triángulo, cuadrado, lo están viendo, el triángulo, están viendo un triángulo. No sé si alcanzan a ver mi cursor. ¿Se ve mi cursor? Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces aquí tienen un primer triángulo, son las violas, un segundo triángulo, los 2 violonchelos con contrabajo, un cuadrado, que está ahí al fondo, luego el pentágono, 2, 3, 4 y 5. El público se encontraría al centro. Basta comparar una y otra representaciones para entender el interés que puede tener cada una de ellas. En la primera estamos viendo o escuchando como si tuviéramos una máscara, y en la segunda como una escafandra. Si nos encontramos en donde está justamente la flecha, aquí, para donde quiera que volteásemos, donde quiera que girásemos, estaríamos siempre en una posición privilegiada, porque escucharíamos únicamente nosotros esa orientación, o quienes se encontraran en nuestro radio.
como ocurre al inicio, digamos, entre el violín 1 y el centro. Se formó un radio, todas las personas que se formaron, que estuvieran en ese radio o el radio siguiente de violín, etc. Tendríamos ahí todo un grupo de oyentes distintos, al menos 15 distintas posiciones para los oyentes y otras 15 intermedias si queremos dividir lo que ocurre entre el radio de violín primero y la viola 3. Bien. Aquí hay otra distribución que entra en una mayor riqueza para la representación del espacio. Se trata de canto naciente, es un octeto de metales para 3 trompetas, 2 cornos, 2 trombones y una tuba. Ven de nuevo los triángulos, está la trompeta 1, 2 y 3, trompeta 1, 2 y 3, luego la tuba, abajo, a la antípoda de la trompeta 1, la tuba, el trombón 2 y el trombón 1. Forman entre los dos esta suerte de estrella de David, creo, ¿no? Y después tenemos a un par de cornos que cortan ambos triángulos en 2, corno 1 y corno 2. El público se encuentra también en el centro. Digamos que no estaba muy bien distribuida la imagen, podría ser mejor, creo que tengo un dibujo mejor que este. Bien, ahora tenemos otra representación, una distribución dentro de un cubo. El público se encuentra dentro del cubo, por eso se llama canto naciente, donde el sonido sería sonido amniótico que rodea a la criatura. El público estaría en la condición de una criatura en el vientre de su madre, y en donde cada uno de los oyentes tendría igualmente una condición privilegiada de escuchar solamente de acuerdo a la posición que ocupa y a la orientación que tiene. Aquí tenemos un caso muy particular, porque es ya 3 dimensiones. Supongamos que el público pueda estar colocado en una forma tal en la que esté más o menos equidistante en un centro del cubo. De ser posible. De no ser posible, también es factible. Pero digamos que si este cubo está formado, digamos, por los 8 puntos, los 8 vértices de una sala de concierto relativamente amplia y sin sillería que imponga un orden, podríamos disponer, digamos, al centro de ese cubo a un círculo, en un tablero, digamos, en el que colocáramos a todo el público. Podrían caber ahí 150 personas y escucharían que están efectivamente rodeados homogéneamente por los 8 instrumentistas. Es obvio que la tuba va a predominar, los trombones quizá no tanto, pueden tener su orden, pero la tuba es muy predominante. Pero quiero mostrar, por ejemplo, la idea de mínima distancia, que esto es fundamental en esta proyección. Yo tengo, por ejemplo, la medida que nos da el trombón 1, que está arriba a la izquierda. Ese trombón 1 está a distancia 1 de la trompeta 1, que se encuentra a la derecha, del corno 2, que se encuentra hacia la pantalla, a la izquierda, y también de la trompeta 2, que se encuentra en el piso, a la izquierda. Ahí tenemos 3 distancias iguales para ese trombón. ¿Qué quiere decir? Que cuando suene un sonido de ese trombón y se lo pase al corno, o se lo pase a la trompeta 1, o se lo pase a la trompeta 2, la sensación va a ser de perfecta continuidad. No tanto cuando el trombón 1 le pase el sonido al trombón 2, que está en la diagonal del techo. El trombón 2 se encuentra en la parte del frente, a la derecha. Tenemos también en la tuba, cuando el trombón pasa su sonido a la tuba, estará a mayor distancia, una distancia del tipo 2, y también cuando el trombón 1 le pase el sonido al corno 1.
que se encuentra abajo, al fondo, a la derecha, como el baño. Luego tenemos una distancia única, privilegiada, o al contrario, conflictiva, que es la relación entre el trombón 1 y la trompeta 3, que se encuentra a la antípoda. Es decir, el punto más lejano, menos continuo, más incómodo para transitar el sonido, menos confiable, sería ese. No es que sean realmente el triple de la distancia, ni tampoco el doble de la distancia, la diagonal, pero es un mayor esfuerzo. Estaríamos hablando de que el mínimo esfuerzo sería diagonal, distancia 1, mediano esfuerzo, distancia 2, mayor esfuerzo, distancia 3. Ahí tenemos, por ejemplo, la sensación que nos daría la distribución que tienen los músicos. Forman ahí los dos triángulos. Ven el triángulo de instrumentos graves, trombón, trombón 2, trombón tuba, triángulo más oscuro, y el triángulo claro, trombón, trompeta 1, trompeta 2, trompeta 3. Y luego atravesado por esa diagonal que forman los dos cornos, que están bien a la antípoda porque son instrumentos que distribuyen muy esféricamente su sonido. Es decir, que no tienen tanto problema para el problema, es decir, para el factor de distancia 3 en este caso. Y justamente están en el eje 1,6 del cubo. Arriba, al frente, y abajo, al lado derecho.